No eran héroes, no eran sabios, no eran fuertes, eran hombres comunes, pero cuando el maestro les dijo, síganme, dejaron sus redes, sus mesas, sus hogares. Nunca imaginaron que ese llamado los llevaría a recorrer imperios, a desafiar reyes, a encender hogueras de fe en cada rincón del mundo. Y nunca imaginaron que el precio sería su sangre. Uno tras otro caerían, uno tras otro entregarían la vida. Y con cada gota derramada el fuego de Cristo ardió más fuerte. Esta es la historia de los 12. Hombres que murieron como mártires para que tú y yo podamos vivir como creyentes. Número 1. Esteban, el que vio el cielo abierto. Esteban no era uno de los 12, pero fue el primero en morir. Su voz ardía como fuego y los poderosos no pudieron resistirlo. Lo acusaron de blasfemia, lo llevaron ante el Sanedrín y allí, en lugar de defenderse, acusó. Recordó a Abraham, a Moisés, a los profetas y les dijo: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Furiosos, lo arrastraron fuera de la ciudad. Las piedras comenzaron a llover, sangre en el rostro, dolor en el cuerpo, pero en sus labios una oración: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban cayó, y un joven fariseo llamado Saulo observó, aprobando su muerte, sin saber que aquel sacrificio lo perseguiría hasta transformarlo. Número 2. Santiago, hijo de Zebedeo, la espada del rey, el pescador del lago de Galilea, el hermano del discípulo amado. Herodes Agripa buscaba aplastar a la iglesia naciente y escogió al más visible. Santiago fue arrestado sin juicio. El veredicto: espada. Mientras lo llevaban al lugar de ejecución, el soldado que lo custodiaba lo miró y quedó impactado por la serenidad en sus ojos, tanto que confesó a Cristo y pidió morir con él. El filo descendió, primero sobre Santiago, luego sobre el soldado. 2 hombres, 2 destinos, sin una misma fe. Su sangre cayó en Jerusalén y siglos después su nombre se convertiría en ruta de millones de peregrinos, el camino de Santiago. Número 3. Judas Iscariote, el beso que hirió el alma del mundo. No fue un enemigo, no fue un extraño, fue un amigo. Judas compartió el pan, escuchó las parábolas, vio los milagros y con un beso entregó al Hijo de Dios. Las monedas tintinearon en el suelo. El silencio lo envolvió, el remordimiento lo devoró. Intentó devolver el dinero. Nadie lo quiso. Corrió fuera de la ciudad y allí terminó su historia en la oscuridad. Mientras los demás morirían como mártires, Judas murió como el traidor que fue. Ahorcado, atrapado por la culpa, Judas ató la soga al árbol y con un último suspiro se dejó caer al vacío. Número 4. Matías, el elegido para cerrar la herida. Los discípulos se reunieron. Señor, tú conoces los corazones. Muéstranos a quién eliges. El destino cayó sobre Matías. Él, que había caminado desde el inicio, se convirtió en el reemplazo del traidor. Predicó con valentía, hasta que lo apedrearon, y cuando la sangre ya lo cubría, un soldado lo decapitó. Así, el círculo volvió a estar completo. El número 12 se levantó otra vez, sellado con sangre. Número 5. Andrés, la cruz en forma de X. El primero en reconocer a Jesús como el Mesías. El que corrió a buscar a su hermano Pedro y gritó: «¡Lo hemos encontrado!». En Grecia lo arrestaron. La sentencia: crucifixión. Pero Andrés pidió: «No soy digno de morir como mi Señor. Denme otra cruz». Le dieron una cruz en forma de X. Lo ataron, no lo clavaron, para prolongar la agonía. 2 días enteros estuvo allí colgado, y durante 2 días su voz siguió gritando: «No me avergüenzo de la cruz». El pueblo lloraba, los jueces temblaban, pero nadie pudo silenciarlo. Murió como vivió, predicando. Número 6. Pedro, el pescador crucificado al revés. Pedro, el impulsivo, el que se hundió en el mar, el que negó 3 veces,
el que lloró amargamente, pero también el que escuchó al resucitado decirle: ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. en Roma, bajo Nerón, lo arrestaron, la condena, crucifixión. Pedro pidió: no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme cabeza abajo, y así lo hicieron. En la colina del Vaticano, colgado al revés, Pedro exhaló su último aliento. La roca se quebró, pero de esas grietas brotó una iglesia indestructible. Número 7. Pablo, del verdugo al mártir. Aquel joven fariseo que aprobó la muerte de Esteban se convirtió en apóstol de Cristo, de perseguidor a perseguido, de verdugo a mártir. Naufragios, latigazos, cárceles, serpientes, hambre, nada lo detuvo. Escribió cartas desde cadenas. Fundó iglesias en ciudades clave. Donde otros veían peligro, Pablo veía oportunidad. En Roma lo condenaron a muerte. Como ciudadano romano no podía ser crucificado. El filo de una espada lo aguardaba. Antes de morir, escribió a Timoteo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. La espada cayó, su cabeza rodó, y su voz todavía resuena en cada página del Nuevo Testamento. Número 8. Santiago el Menor, el guardián del templo. Silencioso, humilde, pastor en Jerusalén. Lo subieron al pináculo del templo y le ordenaron negar a Cristo. Él gritó: Jesús está sentado a la diestra del Padre. Lo empujaron. Cayó, pero aún respiraba. De rodillas, sangrando, murmuró: Padre, perdónalos. Un garrotazo en la cabeza acabó con él. Su sangre quedó en el mismo templo donde habían condenado a Jesús. Número 9. Judas Tadeo y Simón el Celote, dos mártires, una sola fe. Tadeo, humilde predicador, llegó hasta Persia. Allí lo golpearon con una maza y lo decapitaron. Con los siglos sería llamado el santo de lo imposible. Simón, antes celote dispuesto a matar por la patria, aprendió con Jesús a entregar su vida sin espada. En Persia también murió mártir. Algunos dicen que fue aserrado, otros que crucificado. Dos caminos distintos, un mismo final, una sola fe. Número 10. Mateo, el recaudador convertido en testigo. Traidor para los suyos, cobrador de impuestos para Roma. Pero Jesús lo miró y dijo: sígueme. Mateo lo dejó todo. Escribió el Evangelio para su pueblo, mostrando que Jesús era el cumplimiento de las promesas. Predicó en Etiopía y Persia. Durante la misa fue atacado. Algunos dicen que lo apedrearon, otros que lo atravesaron con una espada. Murió con el cáliz en las manos, celebrando a Cristo hasta el final. Número 11. Tomás, del incrédulo al mártir en India. Si no veo, no creeré. Pero cuando Jesús resucitado le mostró sus llagas, cayó de rodillas. Señor mío y Dios mío. Viajó más lejos que nadie. Llegó hasta India. Allí fundó comunidades, bautizó, predicó. Un día lo rodearon en una colina. Las lanzas atravesaron su cuerpo mientras oraba. El que una vez dudó, murió creyendo con todo su corazón. Número 12. Bartolomé, el mártir desollado. Cuando le hablaron de Jesús, dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Jesús lo miró y le respondió: te vi bajo la higuera. Lo siguió sin engaño. Viajó por Arabia, India y Armenia. Allí lo atraparon, lo desollaron vivo, luego lo decapitaron. El apóstol sin doblez murió con la piel arrancada, pero con la fe intacta. Número 13. Felipe, ven y ve hasta el martirio. Fue él quien llevó a Natanael a Cristo con estas palabras: ven y ve. En Hierápolis predicó incluso a la esposa del procónsul romano. Ella creyó, y eso selló su destino. Furioso, el gobernador lo mandó a ejecutar. Murió apedreado o quizá crucificado según las tradiciones, pero sus últimas palabras fueron las mismas con las que empezó: vengan y vean al Mesías. Número 14. Juan,
el último testigo, el más joven cuando todo comenzó, el único que no murió mártir, estuvo al pie de la cruz cuando todos huyeron. Allí Jesús le entregó a su madre. En Roma lo arrojaron en aceite hirviendo, pero salió ileso. Lo desterraron a la isla de Patmos. Allí, solo, recibió visiones del Apocalipsis, tronos, jinetes, trompetas, una ciudad nueva. Ya anciano, sus discípulos lo cargaban en brazos a las reuniones. Con voz débil siempre repetía lo mismo: hijitos, ámense unos a otros. Murió en Éfeso, en paz, casi centenario. El último testigo, el profeta que cerró la Biblia con estas palabras: sí, vengo pronto. En conclusión, uno traicionó, uno murió de viejo, los demás entregaron su vida. Unos fueron atravesados, otros aserrados, otros crucificados. Pero ninguno negó a Cristo. El poder de los emperadores intentó callarlos, las espadas intentaron silenciarlos, las hogueras quisieron consumirlos, pero cada gota de sangre fue semilla. Semilla que hoy sigue viva en cada creyente que responde al mismo llamado de seguir a Cristo. Los apóstoles dieron su vida para que hoy tú escuches este mensaje. Yo solo te pido algo más sencillo: suscríbete, dale like y comparte. No te preocupes, no te costará la vida.